Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, comunidad, a lo que es la 9ª entrega de tu programa favorito, Garage Rock. Esta vez, amigo, bueno, primero presentar a mi panelista estrella, gran amigo, compañero de banda, don Álvaro Sepúlveda, alias Cuca. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, yo estoy con energía hoy día. Cargadísimo de energía y con mucha información. Y me queda más que presentar a mi amigo acá al lado, Juan Pablo de Ramón. Muchas gracias, compadre. Y así entonces procedemos a lo que es capítulo 9 de Garage Rock. Esta vez venimos cargadísimos con información acerca de los Unplugged. ¿Qué le tenemos hoy día? ¿Qué le tenemos? Bueno, Unplugged, básicamente, para la gente que no sabe, es como hacer un formato un poquito más desenchufado de una presentación en vivo. Mucho más íntimo, con menos gente, pero con más cercanía al público. Los instrumentos muchas veces tienden a ser acústicos, entonces eso también se popularizó mucho en la década de los 90 con MTV. Ahí vamos a ir profundizando un poquito esos temas. Vamos a hablar de exponentes anglos y exponentes latinos, chilenos entre medio también. Bloque 2, ahí vamos con comentario de 2 discos muy importantes en la historia de los Unplugged. Y claro, en el bloque 3, acerca de un documental que va más o menos relacionado con este estilo un poquito más desenchufado, pero no menos poderoso en cuanto a la música. Claro, en cuanto a mensaje también, siento. Exacto. Entonces, ¿salimos? Salimos, arrancamos. Salimos, compadre. ¿Qué podemos hablar de cómo nació este formato que capturó MTV en su tiempo? Exacto. Entonces, por ejemplo, hablemos en este caso, de las presentaciones Unplugged. Podemos decir de que al final cualquier banda que se considera importante en la historia del rock tiene que tener un Unplugged. Entonces esto al principio no existía como un programa de televisión como tal, así como lo hizo MTV, sino era como presentaciones que de repente partían desde lo improvisado en un estudio, eran como un bloque dentro de un programa de televisión, o de repente salían así como un poquito más preparados. Se daban también en las, ¿cómo se llama? Las presentaciones de los MTV Awards, cuando hacen los premios. También. O premios de música, siempre hay una tipo de presentación especial y ahí salían como las versiones en acústico. Exacto. Por ejemplo, una de las primeros Unplugged, por así decirlo, primeras presentaciones Unplugged, sería la presentación de Elvis Presley en el año 1968 en... se me fue el nombre. The Comeback Special se llama. The Comeback Special. Ahí tenía 2 formatos. Uno que fue ya con banda completa, todo enchufado, con una tremenda escenografía que decía Elvis. Y la segunda presentación fue como un formato más Unplugged, porque fue como una plataforma muy al centro del estudio con toda la gente alrededor y tocando guitarra acústica con otros 2 o 3 músicos más o menos. Pero tengo entendido que fue dentro de su vuelta musical, así como que venía... Exacto. Lo que pasa es que el hombre venía un poquito de capa caída porque ya llevaba como 10 años de carrera, entonces en esa época los productores, los managers sentían que tenía que renovar su imagen o le estaban dando cabida a otras bandas nuevas, por así decirlo. Claro, entonces, creo que se reunió con músicos que tocaba él. Claro. Él también le dio mucha prioridad a su carrera como actor de cine. Entonces también por eso le costó reenchufarse al mercado. Y eso fue como su especie de vuelta. Eso fue como una especie de que le dio la idea a la industria del... Ya se está tomando un poquito el referente de los Unplugged, porque por ejemplo en 1979 Sting también empezó a hacer esto. El año 84, si no me equivoco, lo hizo Bruce Springsteen. Después, pero ya como formato MTV Unplugged, el primero fue en 1989 una banda inglesa que se llama Squeeze. Claro. Yo creo que ya en la época del 90 como se toma todo este auge. Ahí va el fuerte. El fuerte de la industria de MTV en realidad, en este caso, como de hacer ya contenido musical como se hacía antes. Claro, porque después se dedicó a hacer otro tipo de contenido aparte de la música. Exacto. Fue una época dorada creo, del canal. Imagínate que, por ejemplo, ahí en imágenes veía a los Tigres del Norte y les colaboró en un tema Zac de la Rocha, por ejemplo, tocando la guitarra acústica. Entonces, igual como que sacamos a los artistas de su zona de confort, por así decirlo, ¿cachai? Sí. Y, por ejemplo, ¿de qué grupo destacado podemos hablar así como... Mira, de manera de presentaciones que hay, así como pequeñas menciones antes de profundizar en cada uno de los que tenemos. Podemos hablar de Kiss, la presentación de Kiss, que hay la particularidad es que si te fijas están todos sin maquillaje. Sí, salen todos sin maquillaje. Entonces ya les podéis conocer la cara real, por así decirlo. Sí. También fue importante que ellos se juntaron con integrantes y fundadores de la banda. Y fundadores y otros integrantes nuevos de la banda. Entonces y después giraron como haciendo su música después. Claro.
Claro. Bueno, podemos mencionar también, bueno, es que esto lo hablamos en capítulos anteriores, está el de Nirvana, importantísimo también en la historia de los MTV Unplugged, está el de R.E.M., Sting, Bruce Springsteen, que ese fue como un medio mixto, porque fue en formato plug, que como enchufado, por así decirlo. El Nirvana fue más especial por el hecho de que fue las últimas presentaciones que tuvimos de Kurt Cobain, que ya lo habíamos dicho, y que hizo unos temitas muy especiales. Aparte creo que el hombre no llegó con guitarra, le pasaron la guitarra. No, le prestaron la guitarra como habíamos mencionado. Es un tema de los de Beatles, ¿cierto? De McCartney, no sé, no me acuerdo. Que ya es como una versión de él. Hay uno de David Bowie, el hombre que vendió el mundo. Ese ya es parte de su... Ya es como si fuera de Kurt Cobain. Es que, de hecho, yo pensaba que era de Nirvana y en realidad después descubrí que era de David Bowie. Ya, mira, en el caso de algunos ejemplos latinos, nosotros tenemos que hablar sí o sí de La Ley, por ejemplo, que fue la segunda presentación chilena en los MTV Unplugged. Están los fabulosos Cadillacs, que fue Aterciopelados, Molotov. Hay muchos ejemplos, pero más profundizando en lo que vamos a hablar, hablemos por ejemplo de Pearl Jam, la presentación de Pearl Jam en los MTV Unplugged. Más o menos, ¿qué puedes profundizar tú, amigo? Creo que ellos venían ya de haber lanzado un disco muy exitoso en su carrera y que tienen una presentación muy buena en aparte de la estética que le daban al video, es muy hermoso igual. Es que justamente eso es lo más rico de un Unplugged. Si te fijas, el público está muy cercano a la escenografía. Tú puedes prácticamente ver las expresiones de la gente. Le dan como ese formato de más intimidad, como un poquito a baja luz. Entonces, es un formato televisivo que se aprovechó muy bien y también para las bandas era un desafío. En este caso, para Pearl Jam. Estaba debutando con el Ten. Exacto. Claro, entonces sale Alive, Jeremy, Heavy Flow y Black. Temas. Un montón de temas buenos en esa presentación. También, por ejemplo, hay uno que no sale en el TEN, pero lo tocan ahí, el State of Love and Trust. Ese no lo tengo que escucharlo. Sí, pero buenísimo. Vamos entonces siguiendo. Hablemos de este tremendo coloso del rock, Eric Clapton, que también tuvo su presentación en los MTV Unplugged. Hay que mencionar también de que él venía de una larga data del rock and roll de los años 70, 80. Pero aquí venía el hombre un poquito de capa caída, por así decirlo. De capa caída. No, yo creo que venía como un poco estancado en su carrera, quizás. Claro. Se dedicó más a hacer el blues. Exacto, como que al final su disco bajó un cambio, por así decirlo. Su disco también no fue tan exitoso el último. Después de hacer esto, que no escuchó Tears in Heaven, la versión. Oh, claro, está Tears in Heaven, está la versión más piolita del tema Leila, que lo tocaba mucho en los años 70, pero la particularidad también de que Tears in Heaven está dedicado a su hijo que había fallecido hace poco tiempo. Entonces por eso le dio como más intimidad a la hora de escucharlo a la gente. Tiene como en las presentaciones como de acústicas tienen como de escuchar una versión rockera, tiene como una atmósfera muy rica. Sí, totalmente. Hacen como una versión totalmente distinta, un tema que ya se escucha ya harto. Un tema que ya es bien oreja de harta energía, de repente hacer la versión acústica un poquito más piolita, pero que no pierde la esencia del original. Es como reconstruir un tema. Exacto, tremendo. Avanzando entonces un poquito, aquí hablemos de... Esto sí yo lo considero un tremendo desafío, porque era una banda que siempre estuviste acostumbrado a escucharla como muy fuerte, con entonaciones muy bajas, como Korn. Viene del nu metal. ¿Cachai? Del nu metal, ¿cachai? Donde hay instrumentos como la guitarra de 7 cuerdas, que son súper densas. Es importante eso de que te vas dando cuenta de que esta música era tan es metal, obviamente, sí, pero hacer el talento que tienen los músicos como que de otro tipo de faceta, te vas dando cuenta que son realmente talentosos en esas áreas. Totalmente. Aquí, por ejemplo, mencionar datitos. Aquí colaboró el vocalista de The Cure, Robert Smith, cantando justamente un tema de The Cure, In Between Days. También colaboró la que era en ese momento la vocalista de Evanescence, Amy Lee. Cantó Freak on a Leash, que es un tremendo tema de Korn. ¿Qué más? Estaba Chester Bennington en el público, vocalista de Linkin Park, que ahora lamentablemente fallecido. Y hicieron también un cover de la canción de Radiohead, Creep. Bueno, ¿quién no conoce Creep? Yo creo que ya me aburrí de escucharlo. Ahí está Robert Smith. Sí, tremendo presentación. Y a pesar de que la prensa lo criticó un poquito esta presentación, porque obviamente tú cachas la crítica especializada, de repente pueden como cizaña, pero en realidad a la gente que es amante de la música no importa un bledo.
Oye, Robert Smith está haciendo temas nuevos ahora. Sí, después de 16 años se lanzó el primer temita hace un par de días. Datito, yo igual lo escuché. Factos. Y ya empecemos con el otro exponente. Habíamos dado 3 ejemplos en versión anglo, ahora ya vamos de lleno a la versión latina de los MTV Unplugged y no podemos no empezar con los tremendos, majestuosos chilenos, los 3. Es considerado uno de los MTV, el mejor MTV Unplugged. Incluso hasta de todos los MTV. Claro, de todos. Porque es el único MTV que está totalmente desenchufado. Si se fijan, las guitarras no son electroacústicas, no van con un cable al instrumento, van todo microfoneado. ¿Cachai? Claro. Entonces también a través de la presentación de los 3 se conoció la cueca en el mundo, por así decirlo. ¿Cachai? El foxtrot, el que tocaba, por ejemplo. Se me había olvidado que salía con ese casco. Sí, pues sí. De hecho, parte tocando, ¿cuánto se llama? Sudápara. Con el casquito. Y no, tremenda presentación. Pues, puta, aparte, Ángel Parra siempre dándole ese toque más jazz también a la presentación de los 3. Cutiaste siempre apoya a los 3 en ese sentido. Cutiaste, claro. Que bueno, colaborador con la banda cuando tocaron La Negra Esther también. Pero también mencionar de que hace pocos días antes de esta presentación había muerto el tío abuelo de Ángel Parra, que sería Roberto Parra, hermano de Violeta. Y él era un gran exponente de la cueca y del foxtrot. Entonces, por ejemplo, esa presentación se la dedicaron a él. Y justamente el tema ¿Quién es la que viene allí? Es de Roberto Parra. Y los 3 la trajo a colación. Y yo creo que es uno de los mejores temas de la banda hasta el día de hoy. Pues. Ese tema fue grabado en el FOME, ¿cierto? ¿Tengo entendido? Claro. Ese tema parece que es exclusivo de la presentación. Ah, exclusivo, ya. Sí, de la presentación. Y aparte, este Unplugged vino después del segundo disco, después de La Espada de la Pared. Y hay entre la Espada de la Pared y el FOME, por así decirlo. Ya, por ejemplo, a ver, generalmente los Unplugged se graban y hay siempre edición, ¿cachai? La grabación es bien, a veces no es tan fluida, pero creo que este Unplugged en particular fue casi una toma. Fue una toma. Ahí de repente decían que hay errores de temas como de digitaciones, cosas que se equivocaron, pero los chiquillos los dejaron. Claro, le da más naturalidad también. El factor humano ahí está. Del error. Pero en realidad en estos casos, yo por lo que veía en algunos documentales, eran de que ensayaban prácticamente 10 horas al día. 10, 12 horas al día. Estaban todos los días. Se basaron en la presentación de Paul McCartney. Ah, también otro hecho súper importante. A eso se basó también para poder grabar de esa forma. Claro, hace pocos años atrás Paul McCartney había hecho una presentación Unplugged totalmente desenchufado, igual que acá. Entonces ahí obviamente ellos se tomaron en serio el formato de Unplugged. Claro. De ahí salió valga la redundancia. La idea de cómo hacerlo, cómo abordar ese Unplugged. Vamos avanzando entonces un poquito más. Grande los 3, obviamente. Grande los 3. Y hablamos de un tremendo referente para la música mexicana porque rescata muy bien las raíces. Aquí hablamos de Café Tacuba. Café Tacuba. ¿Qué puedes decir de Café Tacuba? No, aparte, otro hecho súper puntual, antes de empezar a hablar, es de las pocas bandas que ha hecho 2 presentaciones de MTV Unplugged. La primera fue en los años 90 y la otra fue hace pocos años atrás, como el 2019, si no me equivoco. Donde toca el tema Eres, ¿o no? Exacto, eso es del 2019. Ah, ya. Pero muy bien, la banda que mezcla tantos estilos, como que es muy particular. Claro, es que tiene muchas fusiones de raíces. Por ejemplo, pueden haber una ranchera, puede haber un rock, corrido. Así, un corrido, toca música ska, baladas, ¿cachai? Son muy buenos. Me encanta Café Tacuba. De hecho, estuvo hace muy poco en el Festival Rec. Creo que fue un exitazo su presentación también. Oh, no pude ir. No pudimos ir, pues, amigo. Nos pilló la máquina en ese momento. Sí. Pero, por ejemplo, no sé, participaron aquí artistas como Catalina García, que es la vocalista de la banda Messier Perineo, colombiana, tremenda banda también. Gustavo Santaolalla, David Byrne. Tremenda presentación. Y creo que ganó hasta un Grammy Latino. Mejor álbum de música alternativa. Mira tú. ¿Cachai? Grande Café Tacuba. Y terminando más o menos este bloque, no podemos pasar por alto a hablar del tremendo Charly García. Claro. Tremendo. Claro, en este caso hizo un mix de temas de varios proyectos que tuvo en su carrera. Por ejemplo, Serú Girán, estaba partiendo también después con su carrera solista. Pero la atmósfera que le da a la presentación, amigo... Bueno, tú lo escuchaste, me imagino. Rezo por vos. Rezo por vos, tiene promesas en el bidet, como te decía, temas de Serú Girán.
Claro. Pero, y aparte, claro, en ese tiempo no estaba con la se me fue el nombre de la vocalista que está en la Fabiana Cantilo. Pero no estaba la Fabiana Cantilo. Entonces había otra chica en la presentación, la que está tocando la guitarra y se ve en las imágenes. ¿Ya? Tiene una voz espectacular. Y le da toda la atmósfera también a la presentación de Charlie. Y Charlie también es mucho de boludear a sus músicos, al público. Sí. ¿Cachai? Durante la presentación. Charlie, o al maestro. Pegándose el show. Se pega el show siempre, Charlie. Otra particularidad. Muy buena presentación, hay que verla, reverla. Otra particularidad también es que, bueno, toda la prensa, la crítica especializada, alabaron esta presentación, lo encontraron muy buena, pero una vez terminada la presentación, en camarines se agarraron todos los integrantes de la banda y Charlie los mandó prácticamente. Charlie siendo Charlie. Siendo Charlie. Tocaron 15 temas en esta presentación. 15 temas, son hartos. Sí, pues, hartos temas igual, pues, ¿cachai? Hay que preparar 15 temas y darle la atmósfera a Unplugged, pues. Claro. Solo Charlie supera a Charlie, compadre. Sí. Así entonces, estamos llegando al final de este primer bloque de Garage Rock capítulo 9. Pequeñas conclusiones, yo creo que al final una presentación Unplugged siempre va a significar un desafío para cualquier música, independiente de los secos que sean, ¿cachai? Pero después yo creo que eso lo termina agradeciendo la gente, porque por ejemplo, no sé, presentaciones como la de Soda Stereo, que vamos a hablar en el bloque 2, hasta el día de hoy yo no puedo dejar de escuchar ese disco. Es muy buen disco, ¿qué vamos a hablar? Por favor, dejémoslo para el, para el bloque 2. Pero más que nada decir que sí, abordar canciones que ya compusiste de tal manera, con tal estilo, abordarla con un estilo acústico que ya es abordar otro estilo casi. Un completo desafío para cualquier músico, y ese formato que, como hablamos en este bloque, ya no se da por la televisión como anteriormente. Ojalá vuelva el formato. ¿Sabes lo que pasa? Es que en estricto rigor se sigue haciendo, pero está muy de capa caída porque ya no hay mucho consumo directamente de televisión. Es todo a través de, internet, también toda la masificación de plataformas de emisión, ¿cachai? Es que igual hay canales en YouTube especiales de música, pero no se dedican a hacer como este tipo de presentaciones. Claro. Pero la hacen con otros intereses. Pero, por ejemplo, para tomar algunos casos, muchos de estos live sessions que hay ahora en internet se avanzaron mucho en el MTV Unplugged. Yo creo que se mutó hacia allá, creo. Eso. Para ese lado fue mutando la cosa. Esa fue nuestra conclusión. Esa es nuestra conclusión, gente. Así que vamos a una pequeña pausa y seguimos con más Garage Rock. Y ya estamos de vuelta al segundo bloque de Garage Rock, capítulo 9. Amigo, esta vez venimos con dos papitas. Obviamente hablando del segmento de los programas Unplugged de MTV. Clásicas papitas, sí, amigo. Clásicas papitas. Data Rock, amigo. Entonces, en este caso vamos a traer un ejemplar en la música anglo y un ejemplar en la música latina. Partamos por la casa, por los latinos, amigo. ¿Qué podría hablar usted de lo que fue la tremenda presentación de Soda Stereo? En este caso no se llama MTV Unplugged, como sale en la foto ahí, claro. Confort y música para volar. Ellos quisieron como ir variando un poquito el concepto de estos MTV Unplugged, por así decirlo. Pero igual se estuvieron negando mucho tiempo, ¿eh? Ellos se resistían, pues. Se resistían a hacer eso. Sí, pues. Yo creo que también había esa resistencia a llegar a ese formato. Claro. Quizá Gustavo, yo creo que no estaba como en la cabeza hacerlo. Quizá claro. O en su carrera, porque igual siento que yo llegué a escuchar más Soda, más Gustavo quizás, por este disco en particular. Claro. No más que la presentación en vivo, el disco a mí me gustó más, en realidad, como experiencia musical. Claro. Y siento que, por ejemplo, Gustavo ya estaba en otra línea musical, como tratando de experimentar más con máquinas. La última etapa de Soda. Que son los primeros tipos del coqueteo que tiene también con la música electrónica, los sampleos, ¿cachai? Claro. Hay varias cosas importantes que mencionar de este disco, porque en estricto rigor no es 100% Unplugged, o sea, es claro. Enchufado también. De los 11 o 13 temas que grabaron, ¿cuáles son las versiones? 4 fueron totalmente acústicas, como por ejemplo está Un misil en mi plegar, está Entre caníbales también, no me acuerdo las otras, pero hay temas que incluso hasta su versión que vino en el Unplugged fue mucho más escuchada que la versión del disco, por así decirlo. Otro tema muy importante, ellos, si no me equivoco, se hicieron
finalizó su contrato con las casas discográficas, si no me acuerdo, estaba en Sony, y después pasaron a BMG. Y al hacer ese cambio, perdieron parte de los derechos de la propiedad intelectual de la banda Soda Stereo. Entonces los derechos de los temas pasaron a la casa discográfica anterior. Bueno, ya. ¿Cachai? Entonces eso también influyó en los temas que tocaron en el MTV Unplugged. No podían pescar muchos de los clásicos de Soda Stereo. Entonces por eso tocaron más temas del disco Sueño Estéreo, que fue el último de Soda. Entonces por eso me agradó más el disco. Claro. Por ejemplo, a ti te gusta mucho Disco Eterno. Disco Eterno, ese es del Sueño Estéreo, ¿cachai? Sí, porque creo que Gustavo ya experimentaba tanto con la guitarra que creo que la secuencia de pedales que tiene muy distinta a la clásica. Exacto. Y por eso hace como que lo invierte. Lo invierte. Eso. Lo invierte y hace eso. Ya buscó un sonido ahí, ya está buscando un sonido especial. Experimentando ya. De hecho, utiliza mucho el loop. Por ejemplo, en la canción Disco Eterno, como de repente va poniendo capa sobre capa y así le va generando una atmósfera distinta al tema, ¿cachai? Sí. Bueno, otros datos súper importantes. Se podría decir que este es el último disco de Soda. Porque posterior a esto, la banda se separa. Empieza la carrera solista de Gustavo Cerati con el disco Bocanada. Pero bueno, aquí claramente... Bueno, si te fijas en la imagen, Gustavo está tocando con gafas Ray-Ban. Eso es porque se quería parecer mucho al vocalista de la banda Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, guitarrista y vocalista. Entonces, es intencionado entonces. Es intencionado, de hecho empieza el concierto y dice: hola, soy Jeff Lynne y esto es Electric Light Orchestra. Lo dice, ¿cachai? Bueno. Sí. Creo que voy a tener que volver a revisar esta presentación en vivo. Pero como te decía, el disco para mí, bueno, encuentro que entré como a escuchar más con detención las canciones de Soda y aparte los trabajos que estaba haciendo Gustavo después, posteriormente. Exacto. Igual hay canciones súper icónicas, por ejemplo, tocaron La Ciudad de la Furia, pero como un blues muy apagadito, violita, ¿cachai? Y con la colaboración de Andrea Echeverry, que es la vocalista de Aterciopelados, la banda colombiana. Sí. Esa intervención fue muy buena, buenísima. Pero creo que en ese tiempo Aterciopelados giraba con Soda. Como bandas hermanas prácticamente, hacían gira a México, ¿cachai? Bueno, también en esos años está el disco donde salía Bolero Falaz, ¿cachai? Claro, pero igual se le distingue como otra forma de cantar a la vocalista. Es que, a ver, por ejemplo, si podemos llevarla como un símil en anglo, se me hace más como la Alanis Morissette. Sí, algo ¿cachai? Así parece. Como con esa voz un poquito más raspadita de mujer, ¿cachai? Y tiene harto estilo, ¿cachai? Bueno, entonces esto sería Confort y Música para Volar de Soda Stereo. Claro, pero yo diría que, por ejemplo, sería un disco muy buen disco para empezar a escuchar Soda. Si que no te gusta mucho o que no hayas escuchado como anteriormente los clásicos de Soda. Claro. Sobre todo gente que empieza a escuchar música más joven. Claro. Otro datito que se me estaba olvidando es que el disco originalmente contó con 13 canciones. 13 canciones también. Pero publicadas en una primera edición fueron 11. Lo que pasa es que las otras dos que sobraron son grabaciones de temas del disco Sueño Estéreo que quedaron afuera justamente, ¿cachai? Ya. Y entre eso está, por ejemplo, un cover de una banda argentina de los años 70 que se llama Box Day, el tema Génesis. Yo escuché entonces la versión extendida, porque ese es el último tema de la presentación y, hermano, no sé si lo cacháis, pero te volaría la cabeza de ese tema. Es tremendo cover. Muy, muy bueno. Volver a reescuchar entonces este grandísimo disco. La sugerencia va para ti también. A mí también. También lo digo porque igual todos tenemos nuestros gustos propios y es difícil a veces entrar a escuchar otro estilo de música. Y encuentro que igual es un buen disco para entrar en ese bosque. Al final esta es la finalidad de este programa también, pues, de expandir nuestros horizontes musicales. También, pues sí, también nosotros. Sugiriendo de todo, no solamente lo que nos gusta y que escuchamos todo el tiempo. Claro, nosotros no somos sabelo todo de la música, del rock. Lo intentamos, por lo menos con lo que nos gusta. Lo intentamos. Entonces vamos avanzando un poquito, amigos. Ahora hablamos de una tremenda banda norteamericana del género grunge. Esto fue el año 1996, estamos hablando de Alice in Chains. Tremenda banda, ¿no? No sé, si yo pudiera hacer como un top 5 de 96 de MTV Unplugged, está por lo menos los 3 primeros, sí. Muy, muy las mejores presentaciones. Sí, es que mira, hay muchos detalles que son súper icónicos. Por ejemplo, este es el
prácticamente el último disco de Alice in Chains. O sea, no, el último disco con Layne Staley. Con Layne Staley. Porque habían grabado el tercer disco. También hubo una pausa entre medio porque acuérdate que Layne Staley estuvo en Mad Season. Y después esto fue como la cuarta publicación de la banda Alice in Chains. Si te fijas, el amigo tampoco está en las mejores condiciones porque estaba pasando por una fuerte adicción a la heroína. Incluso pasando por rehabilitación. Y bueno, no sé, ¿quieres agregar algo más tú, Te puedo hacer un datito de cuanto a escenografía. Sí, pues. Había otro tipo de iluminación para esa presentación. Lo que pasa es que Layne Staley se teñió el pelo rosado. Ya. Entonces tuvieron que cambiar toda la iluminación por Layne Staley. El hombre rompió claro. los esquemas que estaban preparados. Casi lo que estaba haciendo también Kurt Cobain. Y también estaba Metallica en el público. Ah, sí, pues, sí. Lo que pasa es que en esa época creo que habían lanzado el disco Load. Sí. El disco Load del año 95. Y creo que hay... ¿Cómo fue? Ahí están los rockeros que se cortan el pelo. El bajista tiene un mensaje escrito en inglés que dice: los amigos no se cortan el pelo, o los rockeros no se cortan el pelo, una cosa así. Ah, claro. Y después tocan un pequeño pasaje de Enter Sandman. Sí, pues esos son guiños porque están ahí los locos. Sí, pues. Y también por decirlo que en el disco lo se cortaron el pelo, pues, son metaleros. Claro. Al final como que lo agarraron para el deseo, ¿no? Sí. ¿Cachai? Otros detalles súper importantes, como había mencionado, de que él estaba pasando por Layne Staley estaba pasando por una fuerte adicción a la heroína. En muchos pasajes tuvo que ser apoyado también por Jerry Cantrell, el guitarrista de la banda, a pesar de que esto lo hacen siempre en su música, pero yo encuentro que igual eso, o sea, le da carácter e identidad a la banda. Y la voz de Layne igual, a pesar de que no estaba pasando por el mejor momento de salud, yo encuentro que igual fue notable. Layne Staley igual se estaba resistiendo antes de empezar a tocar, o sea, no en este disco, pero cuando empezó su carrera se resistió un poquito a tener clases de canto. Lo obligaron a tener clases de canto. Yo creo que igual fueron bien aprovechadas y con Jerry hacen muy buen dueto vocal. Sí, hay mucho complemento y sí, otros detalles súper importantes también, justamente por los problemas que estaba teniendo Layne. La grabación de este MTV Unplugged igual duró unas 3 horas, por así decirlo, 3-4 horas. ¿Viste? Dice Friends Haircut. Dice. Ah, claro, el corte de pelo. Claro, aquí voy con lo de la grabación, que había muchas tomas erróneas. Claro. Entonces hubo que repetir muchas tomas. Ah, sí, eso también sabía, porque quizás se equivocaba en la letra, por eso. Claro, es que si se fijan, el vocalista estaba con lentes en ese momento, no tiene que haber tenido la mejor expresión de ojos. Claro, yo creo que quedó incluso varias tomas así como las cantó. Sí. Pero más o menos, ¿qué canciones y de qué discos eran los que tomaban en esta presentación? Porque hicieron un mix de los 2-3 primeros. Pero por ejemplo, aquí con la que abren la presentación, Nutshell, esa canción es de, si no me equivoco, del tercer disco. Sí. El tercer disco. Pero después hay versiones como, no sé, No Excuse, está Down in a Hole también, que es del disco Dirt. Pero que al final, si te das cuenta, la versión del disco ya es buena. Pero después escucháis la del MTV Unplugged y hasta te quedáis con esa más que con la Yo creo que escuché primero la Unplugged antes de escuchar a Alice, así como lo discos. Yo llegué a Alice in Chains por esta. Yo creo que a todos le ha pasado lo mismo. A la gran mayoría. Sí, la gran mayoría yo creo que escucha este disco primero, sí, un gran disco. Sí. Y en video encima. Walt también, el tema Walt, sí. Amigo. Son que te va dando una atmósfera. Bueno, no pierde la oscuridad el tema, por así decirlo, pero en vez de sonar tan distorsionado, fuerte, un poquito más calmado, pero con esa atmósfera oscura. Hay que decir también que Alice también busca su sonido. Por ejemplo, como nosotros sabemos que tocan un medio tono más abajo. Ellos le hace... tocan en... Bueno, aquí voy a estar hablando un poquito en chino, pero generalmente todas las bandas tocan en mi. En la estándar, afinación estándar. En la afinación estándar. Y ellos tocan en re sostenido, que es medio tono más abajo. Entonces igual te da una atmósfera mucho más oscura, por así decirlo. Claro, yo creo que tiene una atmósfera muy potente visualmente esta presentación. Y el disco igual yo creo que todas las canciones son buenas. Otro detalle súper importante, el tema de las velas. Eso lo sugirió Layne. ¿Lo sugirió Layne? Porque por algo, bueno, como dijiste tú, tuvieron que cambiar la iluminación de la presentación. Y para tratar de arreglarla, yo creo. No, pero igual, si te fijas, el tema estético y de iluminación que le da las velas, porque esos son como cirios, esos como casi los que usan la iglesia de repente, ¿cachai? Pero
yo lo encuentro notable. Es precioso de ver y magnífico de escuchar. Sí, encuentro uno de los mejores discos. Harto meme también sale de aquí. ¿Harto meme? No, harto meme, sí. No lo he visto, entonces. Ya, pero eso más o menos lo que podemos agregar nosotros en el bloque 2 de la Data Rock, trayendo 2 discos notables del formato MTV Unplugged. Conclusiones, amigos. Las conclusiones que pueden ser, no sé, igual es un buen disco para entrar a escuchar grunge, yo creo. Sí. Es un buen disco para encontrar grunge, porque igual te da la posibilidad de tomar los otros discos y comparar las canciones de lo que hemos mencionado anteriormente, que es uno de los mejores discos de Unplugged. O sea, transversalmente no hablamos solamente del grunge, sino de todas las presentaciones de MTV, incluso en los distintos géneros que abarca. En ese tiempo justo estaba más en boga el grunge. Claro. O sea, yo creo que el fuerte del formato MTV Unplugged fue en los años 90. Sí. Ahí está, pero muy bien posicionado la cadena MTV. Todos consumíamos mucha televisión en esos años. Y obviamente las bandas que estaban en su apogeo en esos años también aprovecharon esto y quedaron todos esos registros que son notables a esta altura. Sí, más que volver, no sé, Soda Stereo, por ejemplo, que igual quedó un buen registro, un muy buen disco, a pesar de que después se separaran y todo el tema y le dieran más hincapié a la carrera solista de Gustavo. Tiene como que va marcando toda la historia de las banditas, de estos discos sobre todo. Porque igual que es como terminó de tocar Lane Staley con esta gran presentación. Claro. Con lo de Soda también, entonces igual como que marca la historia de las bandas. Claro, y fue una buena forma de por lo menos terminar arriba. Sí. No terminaste peleándote en un camarín con los integrantes, ya estaba todo más o menos consensuado, por así decirlo. Pero, no sé, en el caso de Soda, por ejemplo, terminaron en la cúspide con un tremendo MTV Unplugged y después obviamente cada uno empieza con sus proyectos alternativos, por así decirlo. Eso es todo entonces para el segundo bloque Data Rock. Escuchen los discos si no lo han escuchado. Sí, obviamente. Todas las sugerencias con amor. Recomendaciones con amor. Y escríbanos mensajes. Eso, compartan, comenten, den like y denle harto cariño al contenido que estamos para haciendo. traer más música, más discos que recomendar también. Exacto. Vamos a una pequeña pausa entonces y volvemos con más Garage Rock. Y ya estamos de vuelta al tercer y último bloque de este capítulo 9 de Garage Rock. Amigos, estamos llegando casi al final de la temporada. ¿Qué le traemos hoy día? ¿Qué le traemos? Ahora vamos con el tercer bloque que denominamos como Rock y Películas. Rock y Películas. Grande sección Rock y Películas. Esta vez parece que nos enamoramos, amigos, del formato documental, porque estamos recomendando harto que generalmente se aborda mucho a músicos, o a la música en sí. Hay posibilidad de abarcar más información. Claro, abarcar más información, es más amigable el formato. Exacto. Entonces esta vez venimos con un tremendo documental lanzado el año 2012. Se llama Buscando a Sugarman, Searching for Sugarman. Tremendo documental que habla de un músico muy importante en la década de los 60. Partir más o menos contextualizando, este es un documental de origen sueco-británico porque el director es sueco. Se llama Malik Benjelloul. Él llegó a esta historia, por así decirlo, y necesitaba obviamente recursos. Entonces ahí venían las casas productoras británicas en este caso. Un poquito hablando del argumento, Jesús Sixto Rodríguez, ¿por qué se llama Sixto? Porque es el sexto hijo dentro de la familia. Él es Rodríguez. Un músico del género folk, por así decirlo, folk de los años, para traer más o menos un símil, sería como una especie de Bob Dylan, ¿cachai? Yeah. Pero también la particularidad es que él en su contenido dentro de las letras tenía mucho carácter contestatario, político, social, por así decirlo. Entonces, ¿por qué su origen? Por el origen. Claro, él por ejemplo es de origen mexicano, de familia mexicana, y se radicó en Detroit. Entonces también llevaba una doble vida porque era músico, pero a la vez también trabajaba en fábricas. Bueno, Detroit, Michigan, generalmente se caracteriza por tener muchas fábricas. Ellos son la fabricación de vehículos en Estados Unidos siempre viene de ese sector, ¿cachai? Entonces él hizo un primer disco que se llama Cold Fact, ¿cachai? Esto lo grabó el sello discográfico de Motown
Por ejemplo, en Motown grabó Michael Jackson, grabó Earth, Wind and Fire, todos estos artistas como de carácter más de raza negra, el soul, el funky, ¿cachai? Era como el tipo de una cadena discográfica que abarcaba como todo su tipo de músicos. Claro, pero en este caso con Rodríguez, Sixto Rodríguez, se salieron un poquito de esa zona, por así decirlo. Entonces abarcaron la música folk. Lamentablemente en Estados Unidos no tuvo tanto éxito. Entonces, es que lo que pasa es que en ese tiempo se daba harto que la gente había casa de talentos, por así decirlo. Claro. Se daba más eso de que ir a un bar donde tocaban típicos músicos, siempre iban a tocar ahí. Él tocaba ahí en un bar. Claro, y lo vio en este caso un productor y decidió grabar el disco en Motown. Ya, obviamente esto no tuvo mucha repercusión en Estados Unidos, pero alguien, no se sabe quién, fue con el disco a Sudáfrica, ¿cachai? Entonces en esos años Sudáfrica estaba sufriendo el tema del apartheid, que es toda esta discriminación racial de parte de los colonos británicos. Había control también mediático de todo lo que... Claro, había muchas protestas también en contra de eso. Entonces al final este disco, de carácter más contestatario político y socialmente, se empezó a reproducir, se empezaron a copiar masivamente este disco, y fue un total éxito en Sudáfrica, tanto así que lo tomaron casi como una bandera, por así decirlo, una bandera de protesta. ¿No te pasa que a veces artistas como que se quedan como en segundo plano por un artista más famoso? Quizás en esos tiempos se daba más que Bob Dylan era más famoso. Claro. Porque también hacía más o menos lo mismo. Pero la gente más especializada en música dicen que las letras de Sixto Rodríguez son mejores que la de Bob Dylan, en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los años y dos personas de Sudáfrica, no recuerdo en este momento los nombres, puedo buscarlo ahí entre medio, decidieron indagar en los orígenes de Sixto Rodríguez, porque también había mucho de carácter mitológico. Se decía que había muerto de distintas formas, por así decirlo, de que se había suicidado, cosas así. Como en los años 90 empezaron a investigar de eso. En los años 90. Y Steve Seagerman. Ya, ahí está. Y Craig Streatham. Ahí ya. Craig Streatham. Y ellos, entonces, estas dos personas emprenden una especie de... O sea, empezaron a indagar información si es que realmente eso había sucedido, si es que había muerto o se había suicidado, cualquier cosa. Pero el rumor era que se había suicidado en una presentación. Claro, y tengo entendido que hablaron con un productor de Motown, que es el sello discográfico de Estados Unidos, y le dijeron, no, pues si él está vivo, él está viviendo en su casa en Detroit, ¿cachai? Claro, lo buscaron. Entonces al final como que ellos, como que todo lo que creyeron todo el tiempo resultó ser falso, y emprendieron un viaje en busca de Sugarman, como dice el título del documental. Claro, creo que terminó trabajando en una fábrica. Eso, al final dejó de tocar música y siguió con su trabajo regular que tenía todo este tiempo. Entonces, una vez que ya encontraron a Sugarman, lo vieron y es como, oh, estaba vivo realmente. Y le explicaron del éxito que tuvo el disco en Sudáfrica. Pero en la película se nota la envergadura de su imagen. Sí. Así que igual que uno ya me ha impresionado porque tenía como la altura de Elvis. Así. Eso, claro, pues como estaba como... Tan popular así. Estaba como en la cúspide, por así decirlo. Y aparte que cuando le explicaron esto de que estaba siendo muy famoso en Sudáfrica y que prácticamente sus copias se vendían pero por doquier, y a él no le llegaba un peso de eso. No recibió ni uno. Pero eso también tiene un carácter ahí de documental bien retratado, porque se entrevista mucho al jefe de Motown, del sello discográfico, y dice que al final ellos no tenían como una sucursal en Sudáfrica, entonces al final todas esas copias que se vendieron irregularmente tampoco son documentadas por parte del sello. Por el contexto también del país. Claro. Entonces también, obviamente, ya Sugarman, en este caso Sixto Rodríguez, sabiendo eso, lo invitan a ir a Sudáfrica para que realmente de primera fuente viera cuál era su éxito allá, ¿cachai? Así también surgieron giras volviendo a tocar, porque también hay varios detalles. Él tenía pánico escénico y solía tocar de espalda. Sí, por eso, ¿cachai? Como que lo costó encontrarlo al principio. ¿Cachai? Para poder grabar y todo. Sí, pues imagínate, hizo varias giras, participó en programas de televisión también, pero al final a lo que quiero llegar es que el documental terminó cambiándole la vida al protagonista, por así decirlo, porque a través de ese relato, de esa historia que está retratando en este caso el director sueco,
se pudo dar cuenta, al final se encontró un artista que estaba perdido en el tiempo, por así decirlo. Claro, que encontró tesoro, dijo, encontró oro, dijo. Claro. Encima nosotros estamos haciendo ahora un capítulo acerca de los Unplugged. Y claro, en este caso quisimos retratar también este documental porque él, como tocaba el folk, era siempre más desenchufado, más íntimo, por así decirlo. Con el formato desenchufado. Y también aclarar que esta película no es larga, pero es buena, es buenísima. Buenísima. Es 86 minutos de película, no es tan largo. Entonces, igual es casi una hora y media. Claro, no es tan tedioso de ver, ¿cachai? Pero es muy bueno cómo retratan la historia de este señor. Claro, porque al final, aparte de estar contando la historia de él, también están retratando mucho del contexto político, social de Sudáfrica, sí, para más o menos cachar en qué contexto el disco fue tan exitoso, el que se traspasó para allá. Otros datitos súper importantes, el documental es del año 2012 y en el año 2013 gana mejor largometraje documental en los Oscars. Altamente premiado. Altamente premiado, en el Festival de Sundance también, que es de circuito independiente, por así decirlo. Y otro detalle no muy feliz es que el año 2023, el año pasado, a los 81 años, fallece Sixto Rodríguez. Pero igual... Al menos quedó su obra enmarcada a través del documental. Logró saber lo que logró en Sudáfrica. Exacto. Y otro datito no menor, que Black Pumas, una banda que tiene un cover de Sugar Man. O sea, de la canción principal del disco Cold Fact, que es el que se traspasó a Sudáfrica, Sugar Man. Sí. Y la toca Black Pumas. Yo escuché ese cover y sabéis que les quedó genial. Sí, Black Pumas igual creo que ha venido 2 veces ya en Chile. Sí, creo que a un Lollapalooza vino no hace muchos años. Y bueno, también un bonito gesto para enaltecer el legado musical histórico de Sixto Rodríguez, haciéndole un cover de su canción más famosa. Claro, oye, qué bonito también historia, porque encontrar un cantante perdido en el tiempo. Sí, pues. Impresionante. No sé, ¿algún datito que quieras agregar, amigo? No, yo creo que está todo dicho. Sí, está casi todo dicho. No, más que nada que vean la película, porque aquí vamos a estar contando todo referente a la película. No tiene sentido. No tiene sentido. Tiene sentido apreciarla y que la vean y comenten. Así que búsquenla por su nombre en inglés, Searching for Sugarman, o en español, Buscando a Sugarman, del año 2012. Así, amigos, estamos llegando al final del capítulo 9 de Garage Rock, casi ya terminando. 9 capítulos. 9 capítulos, casi terminando la temporada, de verdad. Vamos a tener una pequeña tragedia una vez terminando el capítulo, pero hay su respectiva celebración también con los amigos de Zona D, que nos prestan estos espacios y su equipo técnico para poder hacer este contenido que hacemos con mucho cariño para ustedes, comunidad del rock. ¿Nos despedimos entonces? Esto fue Garage Rock. Chau.